Te saludo, mi querido espectador. Esta es una historia sobre la infidelidad conyugal, sobre la traición y las consecuencias que esto conlleva. Y si tú, al igual que yo, apoyas los valores familiares y condenas la infidelidad, suscríbete al canal y dale like a este video. Comencemos. Grace y Logan habían compartido 12 años juntos, pero para ella, la chispa de sus inicios seguía siendo vívida, casi como si todo hubiera ocurrido ayer. Cada detalle de su primer encuentro permanecía nítido en su mente. La forma en que lo vio por primera vez en aquella clase introductoria de sociología en el primer año. Logan había entrado en la sala con un poco de retraso, buscando un asiento libre entre las filas de escritorios ocupados. Ella lo notó de inmediato, con su cabello ligeramente despeinado y esa suave sonrisa tímida que apareció fugazmente cuando finalmente se acomodó unas filas más adelante. Aunque no intercambiaron una sola palabra, algo en su presencia la atrapó, como si él fuera el único que resaltara entre un mar de rostros. En ese momento eran desconocidos, pero la simple visión de él aportaba un nuevo brillo a sus días. No pasó mucho tiempo antes de que sus caminos comenzaran a cruzarse en lugares inesperados: la biblioteca, la cafetería del campus y, eventualmente, en sesiones de estudio organizadas con amigos en común. Una noche, al salir de clase, él finalmente se acercó con esa misma sonrisa fácil, y entre ellos floreció una conversación. Desde entonces, se volvieron inseparables, sus vidas entrelazándose gradualmente. La calidez y el sentido del humor de Logan la conquistaron rápidamente. Tenía un talento especial para hacerla reír, incluso en sus días más estresantes, y ella lo adoraba. Grace, por otro lado, era más reservada, pero Logan tenía una manera de hacerla abrirse, de hacerla sentir verdaderamente apreciada y comprendida. Pasaban horas hablando de todo: sus sueños, miedos y ambiciones. Logan solía bromear diciendo que, desde el momento en que se conocieron, él estaba comprometido a largo plazo. Un par de años después de graduarse, se casaron en una pequeña y emotiva ceremonia, rodeados de familiares y amigos cercanos. Pronto dieron la bienvenida a su hijo, Alex, un año después de casarse, seguido por su hija, Sophie, 3 años más tarde. Su familia unida creció, fortalecida por el amor y las rutinas compartidas. Juntos, construyeron una vida en la que cada elección, dónde vivir, cómo administrar sus finanzas o qué escuelas elegir para los niños, iba cimentando los fundamentos de su hogar y su vínculo. Sin embargo, con el tiempo, la pasión vibrante que una vez los unió se fue suavizando, reemplazada por el ritmo constante de la vida cotidiana. Su matrimonio se había vuelto confiable y familiar, pero la intensidad original se había desvanecido, sustituida gradualmente por las exigencias diarias: el trabajo, las actividades escolares, las cuentas y las tareas del hogar. Grace, quien antes se sentía profundamente vista por Logan, ahora a menudo sentía que había quedado en segundo plano. Sus días transcurrían en una vorágine de clases, el cuidado de los niños y la gestión del hogar. Para cuando terminaba con sus responsabilidades laborales y domésticas, estaba agotada, encontrando a Logan ya adormilado frente al televisor. No podía identificar con precisión cuándo había ocurrido el cambio. Había sucedido gradualmente, como una sombra que se alarga con el tiempo. Las noches que antes terminaban en conversaciones en voz baja, ahora concluían en silencio, con Logan dormido en el sofá o con ella corrigiendo trabajos en soledad. Sin embargo, el vacío más profundo se sentía en su intimidad. Lo que alguna vez fue una parte preciada de su relación, ahora se sentía distante, como algo valioso que habían dejado de lado y casi olvidado en medio del bullicio de responsabilidades. Su cercanía, que antes les brindaba consuelo, calidez y seguridad, ahora parecía inalcanzable. Siempre había algo en el camino,
Largas jornadas laborales, las actividades de los niños, el peso constante de las obligaciones. Y de todas las cosas que extrañaba, Grace extrañaba más esa sensación de cercanía, la calidez, el lazo silencioso, la comprensión que compartían sin necesidad de palabras. Sospechaba que Logan sentía lo mismo, aunque no habían hablado al respecto, tal vez por miedo a lo que una conversación así podría revelar. Una tarde, durante un breve descanso entre clases, Grace hojeaba sus correos electrónicos cuando uno captó su atención. Una invitación a la reunión de exalumnos de su escuela secundaria. Hacía años que no volvía a su ciudad natal, y la idea de reencontrarse con sus viejos amigos despertó en ella una profunda nostalgia. Sintió un repentino anhelo por la chica que solía ser, por aquellos días en los que su vida parecía más simple y llena de posibilidades. Se preguntó qué habría sido de sus antiguos compañeros, cómo habrían resultado sus vidas. Esa noche, con una esperanza tímida, se lo mencionó a Logan. ¿Vendrías conmigo a la reunión?, preguntó, esperando que la noche compartida pudiera reavivar algo entre ellos. Logan la miró, su expresión suavizada por un matiz de arrepentimiento. Me encantaría, dijo sinceramente, pero con este nuevo proyecto en el trabajo, estaré ocupado las próximas semanas. No creo que pueda ir. Grace enmascaró su decepción con una compostura ensayada. Había imaginado compartir ese viaje con él, dejar que viera el mundo que la había formado. Lo entiendo, dijo, esbozando una pequeña sonrisa. Después de todo, es solo un fin de semana. Iré sola. Con eso, puso en marcha sus planes. Cuando llegó el fin de semana, hizo su maleta, besó a sus hijos y partió hacia su ciudad natal. Mientras conducía, la emoción se mezclaba con una energía nerviosa que no había anticipado. Milla tras milla, los recuerdos emergían, llenándola de una nostalgia que era a la vez reconfortante y agridulce. Se preguntó por sus viejos amigos, por los caminos que habían tomado sus vidas y si aún se vería reflejada en sus ojos. La reunión tuvo lugar en un bar elegante de la calle principal, un sitio con luces tenues, una decoración de madera oscura y el suave murmullo del jazz acompañando la velada. Al entrar, fue transportada instantáneamente en el tiempo. Los aromas, las voces familiares, las risas. Todo trajo consigo una oleada de recuerdos de una vida que una vez se sintió tan cercana. La gente se agrupaba en pequeños círculos, riendo y poniéndose al día, con la naturalidad que solo los años de historia compartida podían brindar. Grace deambuló entre la multitud, abrazando a viejos amigos, riendo y dejándose llevar por los recuerdos. Entonces, entre el murmullo y la música, lo vio a él. Lucas. Lucas, su primer amor, aquel que una vez conoció su corazón tan bien como el suyo propio. En la escuela secundaria, Lucas había sido su confidente, el chico que comprendía sus sueños y miedos. Alguna vez imaginaron un futuro juntos, incluso creyeron que asistirían a la misma universidad. Tal vez hasta se casarían. Pero la vida los llevó por caminos distintos y, después de la graduación, perdieron el contacto, cada uno arrastrado por las corrientes de la adultez. Verlo de nuevo despertó emociones que no esperaba. Lucas la vio en ese mismo instante y su rostro se iluminó con una cálida sonrisa mientras se acercaba. Grace, dijo, abrazándola. Ha pasado demasiado tiempo. Empezaron a hablar, poniéndose al día sobre los años que habían transcurrido. Lucas se había convertido en escritor, recientemente divorciado, y ahora vivía a solo unas horas de distancia. Mientras recordaban el pasado, su conversación fluyó con la misma naturalidad de antes, como si los años entre ellos hubieran sido solo días. Grace se encontró riendo más de lo que lo había hecho en mucho tiempo, compartiendo historias
sobre las excentricidades de sus compañeros, sus travesuras y recuerdos que solo ellos dos entenderían. Estar con él se sentía como ponerse un suéter favorito, cálido, cómodo y familiar. A medida que avanzaba la noche, Lucas la miró con una nueva intensidad. ¿Quieres salir de aquí?, Zrenia preguntó en voz baja. Tal vez encontrar un lugar más tranquilo donde podamos hablar. Grace sintió una oleada de emoción, una mezcla de anticipación y temor. Sabía que aceptar podría difuminar las líneas que había trazado, pero una parte de ella, la que anhelaba conexión, quería decir que sí. Asintió, y juntos salieron del bar, adentrándose en la quietud de la noche. Caminaron hasta un pequeño parque cercano, uno que solían frecuentar cuando eran adolescentes. Encontraron un banco bajo un dosel de árboles, con la suave luz de la luna filtrándose entre las ramas. Se sentaron en silencio por un momento, cada uno absorto en sus recuerdos. Grace observó el entorno familiar, sintiendo una dulce punzada de añoranza por los días más simples de su juventud. Es surrealista, ¿verdad? Zrenia, murmuró Lucas, mirándola. Sentarnos aquí contigo otra vez. Se siente como si fuéramos niños. Grace asintió, su voz apenas un susurro. Sí, no me he sentido así en mucho tiempo. Los ojos de Lucas reflejaban una comprensión silenciosa cuando respondió. Lo entiendo. La vida no siempre va como pensamos, ¿verdad? Grace sintió un nudo en el pecho al pensar en Logan, su esposo, y la vida que habían construido juntos. Lo amaba profundamente. Amaba a sus hijos, su hogar, la vida que compartían. Pero había un vacío que no podía ignorar, un anhelo silencioso por algo más auténtico y puro, una parte de sí misma que había intentado enterrar, pero que ahora, en este momento, se negaba a permanecer oculta. Con Lucas a su lado, sentimientos que había mantenido reprimidos durante años comenzaron a resurgir. Susurró, casi para sí misma. Siento que me estoy desvaneciendo, como si solo existiera sin realmente vivir. Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. Lucas extendió la mano y tomó la suya, su tacto brindándole estabilidad. No tienes que explicarlo, dijo con dulzura. Lo entiendo más de lo que crees. Permanecieron en silencio, su mano descansando en la de él, mientras emociones no dichas flotaban entre ellos. Grace lo miró, su corazón latiendo acelerado al sentir una atracción familiar, prohibida, que había intentado ignorar por tanto tiempo. Sabía que era arriesgado, que debía contenerse, pero en ese instante, lo único que quería era sentirse vista, comprendida, abrazada. Se inclinó y sus labios se encontraron en un beso suave que fue profundizándose lentamente, cargado con el peso de años de anhelo reprimido. A medida que el beso se intensificaba, años de emociones ocultas emergieron con fuerza, derribando las barreras construidas por el tiempo y la distancia. Una chispa se encendió en su interior, despertando partes de sí misma que creía apagadas. Terminaron en la habitación de hotel de Lucas, y cuando el amanecer despuntó en el horizonte, compartieron una conexión que la alcanzó hasta lo más profundo, una cercanía que no había sentido en años. Sin embargo, cuando despertó más tarde, una pesada sensación de culpa cayó sobre ella. Se giró para ver a Lucas aún dormido a su lado y, por un breve instante, se permitió mirarlo, sintiendo tanto calidez como remordimiento. Había cruzado una línea, una que no podía borrarse. En silencio, se deslizó fuera de la cama, se vistió y salió de la habitación sin decir una palabra. Su corazón latía con fuerza mientras recorría el pasillo vacío del hotel, con el peso de sus acciones oprimiéndola. El viaje de regreso a casa pasó en un borrón, un torbellino de emociones enredadas llenando su mente. Le resultaba difícil aceptar lo que había hecho.
Sabía que había sido un error, pero en el fondo también sentía que había reavivado una parte de sí misma que había perdido. Cuando llegó a casa, vio a Logan jugando en el jardín con Alex y Sophie, sus risas resonando en el aire. La escena era enternecedora, pero una punzada de arrepentimiento se hinchó en su pecho al darse cuenta de lo que había puesto en riesgo. En los días siguientes, Grace se sumergió en su matrimonio. Se alejó de Lucas, ignorando sus mensajes y llamadas, y centró toda su atención en reconectarse con Logan. Lo sorprendió con pequeños gestos, inició conversaciones significativas y se esforzó por estar verdaderamente presente en los momentos que compartían. Logan notó la diferencia, respondiendo con una amabilidad y un cariño que ella no había sentido en mucho tiempo. Sus risas regresaron. Sus momentos juntos se volvieron más genuinos y, poco a poco, la cercanía que habían perdido comenzó a resurgir. Con el paso de los meses, el vínculo de Grace con Logan se fortaleció, aunque el peso de su decisión permanecía, un recordatorio silencioso de la línea que había cruzado. Sabía la gravedad de su error, y aunque la culpa seguía ahí, también comprendía que había elegido a su familia. Había decidido reconstruir el amor que una vez había cultivado con tanto cuidado. A veces, sus pensamientos volvían a Lucas, a la versión de sí misma que había sido con él y a los riesgos que los deseos persistentes podían traer. Sin embargo, encontró paz al saber que había apostado por su amor, por su vida y por la familia que tanto atesoraba. El recuerdo de aquella noche siempre permanecería, pero había aprendido a perdonarse, a seguir adelante y a volcar su corazón en construir algo duradero y verdadero con el hombre que había elegido amar.